Hola, ¿qué tal mis amigos y paisanos? Bienvenidos a la noticia del día y las cosas como son. Enorme placer en saludarles. Vamos a tener una pausa unos días, pero en la próxima semana, primero Dios, ya nos encontraremos con todos los poderes para poder actualizarles con todos los acontecimientos diarios. Gracias por sus buenos deseos y por estar pendientes siempre del programa. Traemos bastante información de su interés, así que les invito a que se queden con nosotros, amigos paisanos. Recuerdan que ayer, bueno, antes pues pedirles que por favor se suscriban al canal de YouTube. Ya saben ustedes las cosas como son con Josué Nathan Baquis. Vayan, me sigan a todas las redes sociales, pero también que vayan a darle like a la página de Facebook Nathan Baquis Periodista, las cosas como son. En todas las redes me encuentran, amigos paisanos, como Nathan Baquis. Sus likes y además que compartan nos ayuda también, amigos paisanos. Que nos sigan también nos ayuda. Vamos a arrancar con las informaciones. Recuerdan que el día de ayer les presentábamos la información referente a que el secretario general del FMLN se quejaba de que no les habían dado la deuda política y decía de que eso era una manera de el actual gobierno de querer neutralizarlos, de querer destruirlos. Bueno, tenemos reacciones, pero antes, amigos paisanos, escucharemos al secretario general del FMLN en el reclamo que hace a las autoridades de gobierno, al Ministerio de Hacienda, referente a la deuda política, para poder escuchar después a Walter Araujo y el resto de analistas que este día entrevistamos en referente al mismo tema. Bienvenidos. Lo vamos a hacer de manera natural. Agradecer a la prensa, a ustedes, a las profesionales de la comunicación, por cubrir este importante espacio, este importante momento político de nuestro partido, el FMLN. Ahora, como se los habíamos anunciado, estamos acá ante las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral para hacer la presentación de toda la documentación de acuerdo al mandato legal por la ley electoral para inscribir al primer contingente de líderes y lideresas que van a competir para diputados y diputadas en el importante departamento de La Libertad, uno de los departamentos de mayor población a escala nacional junto con San Salvador. Somos, como fuerza política, el primer partido que presenta la inscripción del primer contingente de candidatos y candidatas para aspirar a las diputaciones futuras. Y lo estamos haciendo de acuerdo a la Constitución, respetando la Constitución, respetando el conjunto de leyes secundarias, incorporando la ley electoral. Nosotros estamos haciendo las cosas como la ley manda y esperamos que todas las fuerzas políticas hagan lo mismo, que respeten la Constitución, que respeten el Código Electoral. De igual manera que todas las instituciones que están relacionadas a este proceso, que tiene que ser abierto, transparente, equitativo y sobre todo garantizando que las instituciones públicas que están mandatadas a cumplir lo que la ley dice y a evitar intrometerse en asuntos electorales, no estén cargando la mano a favor del oficialismo. Por ejemplo, volvemos a demandar al Ministerio de Hacienda. No entendemos por qué no le da la deuda política al FMLN. No entendemos. Ya están haciendo ya las peticiones de adelanto de deuda política de esta nueva elección. Y tiene más de 2 años al FMLN que no le dan la deuda política. Por ahí escuché, no sé si es alguien representativo de una ONG o de acceso a la información, no sé, ahorita se me escapa el nombre, decir en un canal de televisión que quizás al FMLN no se lo daban porque quizás tiene que ver con asuntos de que debe algo en Hacienda. Nosotros no le debemos absolutamente nada a Hacienda. Nosotros no tenemos ningún problema. No nos han dado la deuda política porque simple y sencillamente les han ordenado que no se las den al frente y no puede ser. Ese es fraude, esa es corrupción, esa es ilegalidad.
Nuevamente al Ministerio de Hacienda le demandamos que le deposite la deuda política y si no, demandamos entonces que todo el resto de partidos políticos devuelvan la deuda política y quiten la deuda política. Y nosotros estaríamos dispuestos a que quiten la deuda política. Pero no se vale que al oficialismo le hayan dado millones por el resultado de la elección pasada y ya se los hayan dado y a todos sus partidos satélites y resulta que el FMLN no. ¿Cómo se llama eso? Fraude. ¿Cuál es la razón? No, ¿cómo se llama eso? Solo termino. Fraude. ¿Cómo se llama eso? Es una campaña deliberada para tratar de golpear las finanzas del partido, que no se han dado cuenta que hay mucha gente que los partidos trabajan con crédito para la campaña. 2 años de estarnos cobrando la gente que nos dieron crédito para campaña y hoy hay otra campaña. ¿Y cómo esperan que compitamos en igualdad de condiciones? Perdónenme que me amplíen esto, pero era necesario para que la gente lo sepa. No hay ninguna, el FMLN no le debe nada a Hacienda, hombre. Y la deuda política no es que porque la van a dar que el FMLN que no sé qué, que debe, no debemos nada. Que den la deuda política. Hacienda no tiene por qué estar analizando otras cosas. En todo caso no le corresponde a Hacienda, le corresponde a otros organismos, que no es el caso tampoco. Dicho esto, hoy nosotros, y en mi calidad de secretario general, junto con nuestro candidato presidencial, Manuel El Chino Flores, nos presentamos acá a acompañar a este conjunto de profesionales, de nuevos líderes del Departamento de la Libertad. Es una renovación 100% de liderazgo en el Departamento de la Libertad y los candidatos que ustedes van a tener posibilidad de conocer a partir de este día y en los próximos días y semanas a través de los distintos medios son gente representativa del departamento. Aquí tenemos a empresarios, aquí tenemos a comunicadores, aquí tenemos a educadores y educadoras. Aquí tenemos gente que está ligado al mundo legal, tenemos abogados y abogadas. Aquí tenemos un equipo de jóvenes profesionales que están dispuestos a hacer lo que se debe de hacer en el país, que es trabajar por la gente, junto con la gente y cerca de la gente y para la gente. Y por eso ahora venimos a hacer lo que corresponde. Si tiene derecho y no tiene deuda, porque ¿qué es lo que sucede? Lo que no cuenta Óscar Ortiz es que mucha gente, fíjate bien, ha presentado recursos de embargo, ejecutorias de embargo, proveedores a los cuales no le han pagado algunos partidos políticos a sus proveedores y han llegado al Ministerio de Hacienda. Con el analista político en el análisis político de la semana, Walter Araujo, también abordamos el tema, mis amigos y paisanos. Y por supuesto, él decía de que no se le había entregado la deuda política al FMLN porque habían reclamos de acreedores que en las campañas anteriores no les habían pagado. Y en ese sentido, pues había una razón del por qué no les habían entregado la deuda política. También Walter Araujo es del sentir y pensar de que no se les debe de pagar por adelantado la deuda política, sino que en contra el resultado de las elecciones del 2024 es que se les debería de entregar a los partidos políticos la deuda política. Escuchemos, por favor. Si tiene derecho y no tiene deuda, porque ¿qué es lo que sucede? Lo que no cuenta Óscar Ortiz es que mucha gente, fíjate bien, ha presentado recursos de embargo, ejecutorias de embargo, proveedores a los cuales no le han pagado algunos partidos políticos a sus proveedores y han llegado al Ministerio de Hacienda a ejecutar la deuda como un embargo, como cualquiera que debe. Dice, si a mí no me han pagado $150,000 de las camisetas que le hice y sé dónde hay dinero porque voy al partido y no me responde nadie. No, esa era de Medardo, la deuda de Medardo. Entonces viene la gente y lo que hace es, con inteligencia, con lógica, va al Ministerio de Hacienda y traba embargo sobre un bien económico que tiene el partido político. Eso está sucediendo. Eso es lo que tal vez quiere contar Óscar Ortiz. No, yo no soy ministro de Hacienda, no soy funcionario de Hacienda, sí, pero sí tengo información. Pero bueno, entonces el señor Ortiz dice, nosotros no le debemos a nadie. Dice. Es que eso tal vez no es cierto, porque yo te voy a decir, a mí me buscaron un par de personas para perseguir que armara un equipo de abogados dentro de mis consultorías, para que armara un equipo de abogados de unas deudas que tiene el FMLN y unas deudas que tiene Arena. Y les dije yo, la de Arena... De recuperador, yo no, o sea, los abogados, pero para que armar el equipo y conocer los que habían, pues uno conoce las leyes, conoce el procedimiento. Entonces,
En unos casos se armaron los equipos y en el caso de Arena, todavía les dije yo, lo que pasa es que el derecho de prelación ya ustedes van a la cola, porque Arena ya le debe al país 10 millones de dólares en el caso Taiwán, que es donde está la ejecución. Desde aquí que vuelva a tener Arena dinero, van a pasar con los pírricos votos que va a sacar, va a pasar un montón de tiempo. Pero ya si se debe, y yo estoy claro, pues no se le ha dado a nadie, porque eso es lo que ha cambiado en el país. Primero son las necesidades del pueblo y no de los partidos políticos, hombre. Vamos a decirlo con claridad. Y yo aplaudo al señor ministro, y está bien la regla, o todos en el suelo o todos en la cama. Eso es correcto. O sea, yo estoy seguro de que si no se le ha dado, no se le ha dado a nadie, porque hay prioridades de Estado que estar alimentando a instituciones que de por sí pueden obtener recursos de otra forma. Pero de dárseles, se les va a dar a todos parejo. Ahora, si debe, que Óscar Ortiz, como ellos dicen, cuando les conviene, el partido político no responde, no, es la institución. Bueno, si el FMLN debe a proveedores y le han zampado embargo allá en el Ministerio de Hacienda, va a pagar la institución, sea de Medardo o sea de Óscar Ortiz. Y esa es la realidad. De la deuda política, ¿debería desaparecer? Para mí no, fíjate que lo que debería de desaparecer es el anticipo de la deuda política. Y pagarles. Cuando cuando ya hayan ido a elección contra resultado, ok, en fomento de la democracia, este partido político es eficiente y sacó 200,000 votos, por decirte, para ellos, los chiquitos, pues, o sea, 200 por lo que se le sube a la inflación el 0.5%, tiene un 4 puntos, creo que arranca de 5 de la presidencial, $4 de la otra. ¿Por qué es esto? Esa es una forma en la cual otorgar un financiamiento a la democracia, a que las instituciones eficientes que gozan del respaldo del pueblo puedan tener un poco de dinero, resarcir lo que invierten en una campaña electoral y que les sirva para su proyección de formación política o para enfrentar futuros eventos electorales. Esa es la realidad, para mantener sus sedes políticas departamentales. Yo creo dos cosas que debemos de mejorar en este trasfondo electoral. Uno, yo creo que debe eliminarse los anticipos de deuda política, a cuenta de que por eso es que proliferan 13 partidos políticos, 14, 15 y se hacen 20, porque ahí van detrás de los $500,000 que la ley permite. Un arranque inicial, que se supone que si son partidos está calculado en base a que inscribieron al menos 50,000 ciudadanos a presentar la firma, hacen 4 por 5, entonces hay un cálculo, y se supone que si tienen eso van a sacar al menos eso en la elección. ¿Y cuál es la moraleja? Que no lo sacan. Caso típico, el prototipo, Fraternidad Patriótica Salvadoreña. Se espera una elección y no participa porque está obligado a participar en la siguiente, va a la siguiente, no llega al 1%, no saca diputados, lo cancelan. Vuelve otra vez a buscar las 50,000 firmas y va pidiendo el anticipo de $500,000, y van pidiendo el anticipo, y de eso viven, del anticipo de deuda política. Entonces, yo creo que eso debe de ser eliminado y debe de pagarse sobre resultados ese aporte social de todos los salvadoreños para tener instituciones sólidas que verdaderamente representen al pueblo y no dar anticipo. El FMLN sigue sin recibir la deuda política de la campaña anterior, esta tampoco la ha recibido, y que además, si no se le va a dar al FMLN, pide que todos los demás partidos no se les den o que ellos devuelvan también su deuda. No, creo que tienen razón. En el caso de Arena... Con la abogada Tania Pastor también abordamos el tema de la deuda política. La licenciada Pastor es de la idea de que si se le ha entregado la deuda política al resto de instituciones políticas del país, también el FMLN debe de ser receptor de este dinero, que como ustedes saben ya es por ley, la legislación electoral salvadoreña. Por otro lado, mis amigos y paisanos, la licenciada Pastor es de el sentir y pensar de que entregarle deuda política a los partidos debería ser en el futuro derogado, ya que esto pues se presta a la corrupción política entre las instituciones de los partidos políticos. El FMLN sigue sin recibir la deuda política
de la campaña anterior. Esta tampoco la ha recibido. Y que además, si no se le va a dar al FMLN, pide que todos los demás partidos no se les den o que ellos devuelvan también su deuda. No, creo que tienen razón. En el caso de Arena creo que hay una investigación y los fondos fueron retenidos por orden judicial. No desconozco el tema, pero creo que en Arena está funcionando algo relativo a ello. En el Frente no lo sé, pero si, por ejemplo, a Nuevas Ideas ya se le dio o ya se le dio una parte y el Frente no tiene ningún obstáculo para que se le otorgue completo o la misma parte que ya se le entregó a los demás, creo que tienen razón de estar exigiendo equidad en el tema de la deuda política. Yo no estoy de acuerdo en el tema de la deuda política porque no concibo que nosotros como ciudadanos le estemos pagando a los partidos políticos por nuestro voto, especialmente cuando lo que se persigue es una independencia en el financiamiento para que no se tenga que responder a poderes fácticos, pero que en la realidad no ha funcionado, porque siempre se responde a poderes fácticos que están detrás de los funcionarios públicos ejerciendo el poder. Entonces, si no es eficaz, pues eliminémosla porque nos cuesta dinero que no tenemos de sobra y que se puede utilizar en otros rubros y que además lo único que ha generado en El Salvador es más corrupción e impunidad. Cancelada. Bueno, hay que ver porque la deuda política, es un mecanismo legal de financiamiento de partidos. También en relación al mismo tema entrevistamos a los ciudadanos y expertos en temas jurídicos legales. Para el caso, el licenciado Juan Contreras, que dio su opinión en referencia a que si un partido político depende de la deuda política es porque no está tan bien en sus finanzas y que eso era una situación preocupante en el sentido de que los partidos políticos deberían de ser autosostenibles. Escuchemos lo que dijo Juan Contreras. Bueno, hay que ver porque la deuda política es un mecanismo legal de financiamiento de partidos. Esto debe de ser, yo sí considero que debe haber una reforma integral al tema del financiamiento de partidos. Es una de las deudas pendientes en materia electoral, pero hay que ver también las prioridades del Estado, ¿verdad? Hay que ver si es prioridad mejor comprar medicinas que darle deuda política para que haga campaña a un partido, ¿verdad? Yo creo que el financiamiento cada quien lo tiene que buscar, pues el candidato presidencial del FMLN dice que lo hace a través de sopa de patas, no sé qué tanto le va a funcionar, pero es una exigencia normal que tendrán todos los partidos. Ahora, es cuestionable porque también hay partidos que es primera vez que van a competir y pues no tienen deuda política. Algunos piden unos anticipos y algunos lo han pedido anticipos cuando han participado en otras elecciones, pero yo creo que si un partido no tiene la capacidad de financiarse en su campaña sin deuda política, está bastante mal. Pues. De hecho, él mencionaba que si no se les diera no se les cancelara la deuda política, decía que los demás partidos que ya se les habían dado tenían que devolverla. Pues esos son, miren, aquí la independencia con la que funciona el Tribunal Supremo Electoral, cómo funciona el Estado. Habría que evaluar, ¿verdad? Si estás dejando en ventaja y en ventaja a unos y en desventaja a otros. Yo creo sobre ese punto que si un partido piensa financiar su campaña a través solamente de la deuda política, creo que estratégicamente está muy mal y que también está en desventaja los otros partidos que es primera vez que van a competir, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a esa situación, entonces, como les digo, es un tema que debe ser analizado y reformado de forma integral. Debe de haber una verdadera ley de financiamiento de partidos políticos. Actualmente solo tenemos, si no mal recuerdo, alrededor de 8 o 10 artículos en la ley de partidos políticos que tienen que ver con el financiamiento y se quedan cortos a mi juicio. Y hay que ver ese tema y ver también que se les den espacios, no solamente espacios, digamos, en los medios de comunicación públicos, que ya los tienen por ley en algún momento, pero que sí debe haber una reforma integral en el tema del financiamiento porque se ha prestado para muchas cosas, pues, ¿verdad? Se ha prestado para financiamiento de otros partidos por parte de delincuentes, de delincuencia organizada, narcotraficantes que en su momento buscaban ser diputados suplentes y patrocinaban la candidatura. O sea, aquí hemos tenido de todo y creo que el meollo del asunto es verlo de forma más integral y hacer una ley de financiamiento de partidos políticos completa, ¿verdad? No solamente quedarnos cortos hasta la deuda política o los financiamientos privados que puedan tener, ¿verdad? Hoy
a 4 años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez en nuestros 202 años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. En el caso de las declaraciones que el presidente de la República diera ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el analista político Walter Araujo resaltó los logros en materia de seguridad que ha alcanzado el país. En el caso particular de la licenciada Tania Pastor, también a quien entrevistamos en relación al tema, también lo destaca. Y para el analista de derecha, Carlos Araujo, lo que privó dentro del discurso del presidente es el haber justificado, el haber destituido al fiscal general de la República, Raúl Velara, y a la anterior Sala de lo Constitucional. Es que es un discurso de realidad, que es constatable, es lo primero. La credibilidad por la posibilidad de la constatación, de la confirmación de los hechos. O sea, el presidente fue a explicar el contexto de cómo el país venía con recetas externas, en donde nos metieron una guerra por los problemas de la Unión Soviética, en donde nada se nos había perdido, pero pusimos los muertos. Se deprimió y se destruyó la economía y la infraestructura nacional, y luego intentaron darnos una receta fracasada de 20 años de la derecha y 10 años de la izquierda. ¿Y qué nos llevó? A fracasos totales, que terminó con el reparto del botín a través de los acuerdos de Chapultepec. El presidente contextualizó y dijo, hace 4 años encontramos un país que tenía la capital de la muerte y hoy somos el país más seguro de América Latina. Que es lo primero, es el dato crudo, el dato de la realidad. La expectativa que había, según los datos, era que por cada 100,000 habitantes íbamos a terminar este año en 2.5. La expectativa varió, pero no varió para que haya más, sino para que sea menos. Vamos a terminar en 2.3 al ritmo que va el país. Si es que no baja todavía una décima más y terminamos en 2.2. Por eso es que hace la referencia. ¿Y eso quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, lo dicen los institutos especializados en darle el seguimiento a la estadística. Primero, para que esto tenga validez, hay que darle credibilidad y valor al dato estadístico que el gobierno emite, que el Estado salvadoreño emite. El día de antier, hoy por ejemplo, se publica el del 21 de septiembre, que yo le decía en mi programa, ojalá el día de mi cumpleaños haya 0 homicidios, y me lo concedió mi Señor y Dios, y hoy él dice 0 homicidios, son 453 días, si no me equivoco, 0 homicidios el país. Sí, 453. Pero antier, el 20, apareció un homicidio de una persona que fue lesionada en agosto, pero murió el día 20. ¿Qué quiero decirte con eso? Tan fina es la estadística que no oculta absolutamente nada. Y la comunidad internacional que de estos datos le da la validez y la credibilidad a estas cifras. Entonces el presidente les dice y reta ante el mundo, el que quiera puede ir a constatarlo. Porque tú y yo lo constatamos diariamente. El salvadoreño, los 4.5 o 5 millones de salvadoreños que estamos aquí en El Salvador, y decenas, no, cientos de miles que vienen a pasar sus vacaciones al país, constatan la diferencia de poder andar a las 11 de la noche, 12 de la noche, ir a un parque, y no peligra tu vida. Ya la extorsión casi extinta en El Salvador, sí, y los delitos todos han bajado al menos en un 60%. O sea, es un país diferente. Yo creo que en esencia fue un discurso de reafirmación de autonomía, de soberanía y de independencia de El Salvador, como en el pasado pues está clarísimo que nunca lo habíamos visto. El Salvador ahora toma sus propias decisiones, no se deja ni siquiera manipular o influir por otras instancias, especialmente externas, y eso lo ha dejado claro este gobierno. Y eso es lo que llega a reafirmar a la ONU, en mi opinión,
y a resaltar, por supuesto, el éxito que hemos tenido como país en cuanto al combate contra las pandillas, contra los terroristas, y que el modelo puede ser replicado en otros países. El modelo como tal no está escrito, el modelo como tal no se puede resumir tampoco solamente a un tema de régimen de excepción o a un tema de plan control territorial. El modelo en realidad, el modelo bukeleano contra los terroristas fue y es y continúa siendo más amplio, y lo va a ser más amplio que simplemente eso. No lo podemos reducir al tema del régimen de excepción. Es un tema que incluye un andamiaje legal, un andamiaje con herramientas que son útiles a las autoridades competentes, que les permite trabajar coordinadamente entre sí, no solamente entre los 3 órganos de Estado, sino que además con las instituciones que están afuera, como la Fiscalía General de la República, que ahora vemos por primera vez también un trabajo coordinado con la policía, que eso no se daba antes, siempre había habido conflictos en la comunicación entre estas 2 instituciones. Entonces este andamiaje legal ha sido fundamental en este combate, así como toda la propaganda, toda la publicidad que se ha hecho en medios, porque eso ha permitido al ciudadano empoderarse en cuanto a tener conocimiento que ya somos de nuevo los dueños del territorio salvadoreño, que el territorio del Salvador es de los salvadoreños y no de los pandilleros, que los pandilleros dejaron de ejercer un cogobierno o un gobierno paralelo a los gobiernos de turno, y que esa publicidad también sirvió para desempoderar a los pandilleros, y entendieran ellos no solamente que ya no tenían el poder en el territorio, sino que además lo que les esperaba era el secot, lo que les esperaba era no salir más a seguir dañando gente, y que esta gente entendiera, los vulnerados por los pandilleros, que no iban a salir dentro de 5 o 6 días como sucedía en el pasado, por líneas jurisprudenciales o por actuaciones digamos que les beneficiaban a algunos grupos partidistas que empoderaron electoralmente a los pandilleros y los fortalecieron económicamente, incluso dándoles fondos, que eso ya no era así, que eso era el pasado y que ahora El Salvador es de los salvadoreños. Entonces esa es otra de las facetas que tiene este modelo bukeleano, pero además hay una parte que es más importante, que sin la cual no se pudiera haber dado, y eso es la gobernabilidad. Sin la gobernabilidad que le dio el pueblo a El Salvador, que le dio a Nayib Bukele, al decir, bueno, yo no tengo gobernabilidad, miren cómo estoy en estos 2 años pidiendo fondos para el plan control territorial, no me los dan, me los bloquean, minimizan el combate que se estaba haciendo contra los terroristas. Entonces la población entendió, bueno, usted no tiene gobernabilidad, la necesita para trabajar, se la damos, se la dieron y cumplió. Eliminó este flagelo que tenemos nosotros de las pandillas, o por lo menos lo está completamente controlado y en proceso de eliminación completamente, pero no ha podido ser posible sin todos los demás aspectos en cuanto al plan de seguridad. Es decir, no es un modelo que se reduce a un solo tema, sino que son diferentes aspectos que tienen que verse, y que por lo tanto es replicable, y que por lo tanto es importante transmitírselo al mundo en una palestra como la del discurso que hizo actualmente. El tema de derechos humanos en sí es un aspecto mejorable, es un aspecto que aquí hace falta trabajar para sancionar a los abusivos. El presidente Bukele no mandó a torturar, el presidente Bukele no mandó a asesinar a nadie en los centros penales. Quien cometió excesos, quien cometió abusos debe ser sancionado, y eso funcionar de ejemplo para que no se replique, y entonces el modelo se mejora y se puede replicar en otros países, tropicalizándose o adaptándose a las realidades de cada uno de los países. Por supuesto que es difícil, y que también ha jugado un papel importante el tamaño de El Salvador, pero yo creo que adecuándose a cada país, el modelo no solamente es completamente replicable, sino que va a ser completamente eficaz. También con el discurso de la ONU, yo creo que hay 3 puntos que señalar ahí, que son, creo, incoherencias del discurso presidencial. Por un lado, el presidente fue a hablar, creo, muy mal de los acuerdos de paz, cuando a principios de su periodo todos podemos ver en los medios, cuando el presidente envió una carta a Naciones Unidas para pedir que lo incorporaran al Consejo Permanente, justificando ahí de que los acuerdos de paz eran una maravilla, y el rol que había jugado Naciones Unidas sobre esos acuerdos de paz, y chuleando todos los acuerdos de paz, y ahora resulta que todo eso ya no sirve. El otro aspecto que creo que es de destacar en ese discurso es que fue a querer justificar la destitución del fiscal Melara y de la Sala de lo Constitucional, vinculado que eran los actores que detenían de alguna forma el combate contra la delincuencia. Y a mí lo que me resulta curioso en esas declaraciones
es que si todo el mundo se recuerda del 1 de mayo, cuando los destituyeron al fiscal, la destitución fue vinculada a una relación con un partido político, y la destitución de los magistrados de sala vinculadas a resoluciones vinculadas precisamente al COVID, ¿verdad? No tenían nada que ver con lo que fue a decir a las Naciones Unidas como tal. Hay otro elemento destacable dentro de lo que manifestó. Bueno, ahorita solo de esos dos me acuerdo, pero hay un tercero por ahí. Sí, por otro lado, el día de ayer el FMLN presentó ya sus fórmulas para las municipales. La candidatura del presidente Bukele. Bueno, ese es un derecho que tienen todos, pueden intentarlo. Lo que sucede es que en algunos de los casos, en mi opinión, están siendo hasta apologistas. En el caso de algunas personas de la oposición política que andan presionando al Tribunal Supremo Electoral para que desobedezcan las resoluciones de tribunales de la República, como la Sala de lo Constitucional. La abogada Tania Pastor también opinó, la entrevistamos y dijo de que era un tanto peligroso que se presionara de esa manera al Tribunal Supremo Electoral. Candidatura del presidente Bukele. Bueno, ese es un derecho que tienen todos, pueden intentarlo. Lo que sucede es que en algunos de los casos, en mi opinión, están siendo hasta apologistas, porque están exigiéndole a la ciudadanía que se vayan a la insurrección o que cometan ciertos hechos, es decir, o pidiéndole a los funcionarios que no cumplan con su trabajo. Entonces, cuando les dicen, por ejemplo, a los magistrados, miren, no inscriban o no hagan esto, cuando ellos mismos sentaron jurisprudencia, porque salió un ex magistrado que decía que después de Dios solo la sala, y que decía que las resoluciones se cumplen. Bueno, se cumplían cuando era su sala, ¿verdad? O su sala entre comillas, pero ahora que no está él, entonces no la cumplen. Mire, hay una línea bien delgada que habría que analizar, porque realmente se está incitando a desobedecer la ley y las órdenes emanadas de la Sala Constitucional a funcionarios públicos. En mi opinión, eso sí es peligrosísimo y debe ser atendido. No digo que esté cometiendo delito, pero que hay una línea muy delgada entre incitar y no incitar, y que se está, en mi opinión, pasando por algunas personas en diferentes medios, y que no solamente han sido exfuncionarios, sino que especialmente son miembros de organizaciones no gubernamentales que en este momento y en lo que queda de hasta las elecciones, y que incluso quizás después, están ejerciendo y van a seguir ejerciendo la función de opositores partidísticas, políticos partidistas. Es decir, ni siquiera están haciendo su función como ONG o como organización, como ciudadanos, no, están ejerciendo la función de oposición, pero oposición partidaria. Han tomado posición, han abandonado el rol de investigadores, el rol de ser contralores, y han adoptado un rol que en el pasado nunca vimos a estas ONG denunciando internacionalmente a los gobiernos de turno o exigiendo sanciones. No, eso es hasta hoy, porque hoy están ejerciendo un rol de partidos políticos, de oposición político partidista, y esas son organizaciones no gubernamentales, es decir, son algunos civiles o algunos ciudadanos que se han organizado. Entonces, ya no están como simples ciudadanos, sino que el rol esencial, auténtico que están ejerciendo es de oposición, y andan haciéndolo de medio en medio, nacional e internacional, y en el momento actual están invitando, término legal sería incitando a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral a que desobedezcan la ley. ¿Cómo va a haber un recurso contra una candidatura que no está todavía presentada? También el analista político Walter Araujo dio declaraciones alrededor de este tema, y él en el programa estableció que era aplaudible lo que había declarado el magistrado Guillermo Huelman, mientras el analista político de derecha Carlos Araujo pidió a los magistrados no estar dando declaraciones ni adelantando criterio alrededor de decisiones que van a tomar en el futuro. ¿Cómo va a haber un recurso contra una candidatura que no está todavía presentada ni declarada sólida por el Tribunal Supremo Electoral? Ese es el momento. Es lo que te digo, es una oposición totalmente incoherente, irracional, aparte irrelevante, es analfabeta en materia electoral, en materia legal. O sea, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Llegará el momento en el que el ciudadano Nayib Bukele
presente junto con Félix Ulloa su solicitud, vendrá la deliberación del Tribunal Supremo Electoral, vendrá sin lugar a dudas la inscripción. ¿Por qué digo sin lugar a dudas, Natán? Ajá. Porque hay un simple punto. Nayib Bukele y Félix Ulloa están habilitados constitucionalmente para ser candidatos. Y si fueron y pasaron el filtro del Tribunal Supremo Electoral para ser candidatos hace 4 años y 8 meses, igual razón tendrán en este momento. Es un mero trámite formal. O sea, eso no va a dejar de pasar. Van a ser inscritos y en el momento de ser inscritos, evidentemente van a ponerse su situación y ahí va a poder ir a presentar el recurso quien quiera. Evidentemente yo creo que van a ser rechazados porque no tiene ningún sentido. Presidencial del presidente Nayib Bukele y del vicepresidente. Él dice que no pierdan más el tiempo porque hasta ahorita no se le han inscrito más que solo el FMLN, entonces no podrían por qué tomar ese recurso. Mire, yo creo que son declaraciones desafortunadas. Él como magistrado, inclusive del Tribunal Supremo Electoral, debería de abstenerse de opinar sobre eso porque es algo sobre lo que va a resolver, ¿verdad? Así que creo que fue un desliz del magistrado y lo que tienen que hacer es recibir cualquier petición de cualquier ciudadano, tengan o no la razón, estudiarla, ver sus argumentos y luego resolver. Sí, es que en ningún momento van a tener jurisdicción sobre las leyes de otros países, pero sí pueden tener jurisdicción sobre los efectos que tiene en El Salvador, lo que están haciendo, y esos partidos políticos o esos candidatos se van a inscribir aquí en el país y por lo tanto pueden ser de alguna manera multados en función de lo que están haciendo. Propaganda política no solo está fuera del país, o sea, aquí es clara la propaganda que el gobierno está haciendo, atacando a la oposición con recursos públicos. O sea, eso lo hemos visto en un spot de televisión pagados por la Presidencia de la República, en donde claramente está diciendo una gran mentira. Es lo peor, porque lo que están diciendo es que la oposición quiere que regresen los pandilleros nuevamente a las calles, cosa que es totalmente falsa. También se anunció la sexta fase del plan control territorial llamada integración, que estará liderada por Alejandro Guzmán, pero que con algunos dicen que esto llevará a la desintegración y desenvolvimiento. Mire, yo creo que crear esa dirección de integración con Alejandro Guzmán al frente creo que es bueno. O sea, tiene un gran sentido de que trate de atender estas formaciones vulnerables en esos sectores donde más precisamente las maras han tenido control. Creo que es algo que deberían de haber hecho hace muchísimo tiempo, pero qué bueno que lo están haciendo ya. Lo único cuestionable es eso, es que para lograr ese objetivo el gobierno está desarticulando el INSAFOR, que es una institución que tiene otro objetivo totalmente, que es potenciar la productividad del sector privado y la actividad económica, capacitando a la mano de obra del sector productivo de este país. Y al quitarles el dinero definitivamente va a tener un efecto. Gracias mis amigos y paisanos por habernos acompañado en la noticia del día, en las cosas como son. En este viernes les deseo un feliz fin de semana. Por favor suscríbanse al canal de YouTube, Las Cosas Como Son con Josué Nathan Vázquez. Vayan a suscribirse también al canal alterno y ya saben, ir a informarse a Las Cosas Como Son sb.com y ahí pues también encuentran la tienda para los productos promocionales que ya días no nos piden mis amigos y paisanos. También vayan a darle like a la página de Facebook Nathan Vázquez para estar Las Cosas Como Son. Y bueno, recuerden, es fin de semana, nada con exceso, todo con medida. Nos reencontramos el día de mañana a las 8 de la mañana en la cadena mundial de Las Cosas Como Son, el análisis semanal sobre el estado de la nación. Los amo. Hasta la próxima.